Bueno, para nosotros es un verdadero gusto hablar con el colega especializado en economía, Alfredo Zayat. Él acaba de publicar Economía a Contramano hace muy pocos meses, libro que, entre otras cosas, fue recomendado por la presidenta Cristina Fernández. Sí, sí, ¿Eh? sí. ¿Publicidad como esa? ¿Mm? Poca. ¿Qué te puedo cobrar? Bueno, Alfredo, Natalia Brite, Santiago Jiménez y Julio Rudman, te saludamos, te agradecemos el contacto. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, lindo día, hay casi 30 grados de temperatura, después de los calorones que hemos pasado Sí, podría ser peor. estamos bastante bien, podría ser peor. Alfredo, Bárbaro, bárbaro. eh, uno de los caballitos de batalla de la oposición neoliberal y no tanto en la Argentina es el tema de la inflación. Sí, sí. Eh, ¿Qué es la inflación en una economía neoliberal y qué es la inflación en una economía de fomento del consumo interno? Son los aumentos de precios, digamos, aumentos generalizados de precios. Ujú. Digamos, uno tiene que, si querés, a nivel teórico, para tener precisiones, bueno, la inflación es un aumento generalizado de precios que se repite mes a mes y en muchos casos en forma creciente, o sea que se va espiralizando. Después uno tiene aumentos de precio porque uno dice, bueno, ahí este mes las tarifas de servicios públicos no aumentaron, entonces no es aumento generalizado de precios. Pero esos son, la verdad, tecnicismos que en última instancia desvía un poco la atención sobre un punto esencial. Hoy en Argentina hay un problema de aumento de precios fundamentalmente en alimentos y bebidas, o sea, en un rubro básico de la canasta del hogar y fundamentalmente los hogares de ingresos medios, medios bajos, que destinan gran parte de su presupuesto a la compra de alimentos y bebidas. A la vez también hay que decir que hay muchísima dispersión en los precios, también estoy hablando de alimentos y bebidas. ¿Qué quiero decir? En barrios de mayor poder adquisitivo los precios están más altos que en los barrios de menor poder adquisitivo. Claro. Esto pasa a la vez también con dispersión de precio entre provincias también. Ujú. Bueno, o sea que hay cierta complejidad sobre qué es lo que están pasando sobre los precios hoy en Argentina. Bueno, esta es una... ¿Cómo se comporta de todas maneras? Yo vuelvo al meollo de mi pregunta. Sí, En una economía de corte neoliberal, estos grupos formadores de precios, podríamos llamar así, o que imponen precios en lo que se llama el mercado, y en el supermercado sobre todo, Sí. sí, 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 tienen un rol determinado. claro. En un país con una política, insisto, de fomento del consumo interno, del mercado interno, ¿cómo juega esto de los aumentos de precio no generalizados? Y tenés más tensión, porque vos cuando desarrollás el mercado interno, o sea, la demanda interna, en mercados oligopólicos, con concentración de en esos mercados sensibles, bueno, ajustan por precios y no amplían la frontera productiva, o sea, no amplían la cantidad de productos que ofrece el mercado. Entonces ahí es donde se ve resentido el poder adquisitivo de esa demanda creciente. Este es uno de los puntos esenciales para entenderlo, pero para abordar el tema de la inflación y sobre las diferentes escuelas políticas y teóricas, digamos, lo que vos estabas mencionando, el neoliberalismo por un lado y por otro lado la de un mercado que apunta al desarrollo de la demanda interna, fundamentalmente hay que entender cuál es la interpretación y el diagnóstico que se realiza para explicar los aumentos de precios. En la economía neoliberal, como vos la describís, te explican siempre los aumentos de precios porque se emite mucho, o sea que hay mucha emisión monetaria, o porque se gasta mucho, o sea que el Estado gasta mucho, o porque
el sector de los trabajadores reclaman excesivos aumentos de salario. O sea que la culpa de los aumentos de precios dentro de esa lectura del neoliberalismo es: la culpa la tiene el Estado porque emite o gasta, y la culpa la tienen los trabajadores porque reclaman aumento de salarios, e indirectamente también la tiene el Estado porque no disciplina a los sindicatos en sus demandas salariales. Ahora bien, vos fíjate que una sociedad, en términos bien globales, tiene dos grandes sujetos sociales que son el capital y el trabajo, o sea, los empresarios y los trabajadores, con un tercero, que es el Estado, que actúa como árbitro. Hablando en términos generales, vos fíjate que la interpretación y el diagnóstico del neoliberalismo sobre qué pasa con los precios habla solamente de dos de esos tres sujetos sociales. Hablas del Estado y habla de los trabajadores. Claro, los reclamos salariales. Claro, nunca habla de los empresarios. ¿Y quiénes son los que aumentan los precios? Porque nosotros no vamos a aumentar los precios. Quien aumenta los precios son los empresarios. Vos fíjate cómo ese tercer sujeto social es casi ignorado en el debate sobre qué es lo que pasa con los precios, qué es lo que pasa con la inflación. Esta es la... Sí. No, te digo así que inclusive, como para que quede más claro para la audiencia, hasta los servicios públicos en una economía neoliberal, como están privatizados en general, casi por definición, son los empresarios. Claro, ¿no? Claro. Cuando vos tenés precios desregulados, por ejemplo, las tarifas de los celulares. Claro, por ejemplo. O cuando el Estado quiere intervenir para poner algún orden en ese servicio público que es manejado por privados, aparece como que intervienen sobre el sector privado, por ejemplo, en la prestación del servicio de TV por cable. Y entonces ahí es donde se presentan demandas ante la justicia para evitar esos límites que quiere poner el Estado para defender los intereses del consumidor. Alfredo, buenas tardes, Santiago lo saluda. Sí. ¿Por qué el Estado, en este caso el gobierno, quien maneja el Estado, no puede fijar arbitrariamente cuánto tiene que costar, por ejemplo, un paquete de harina, un sachet de leche o un kilo de azúcar en el mercado? Y es muy difícil que un Estado pueda fijar todos los precios de la economía, más cuando tenés las empresas privadas, que son los productores, y además que tenés varias empresas privadas, además de que tenés diferentes tipos de productos que se comercializan, y como te mencionaba antes, también con una extensión geográfica como la Argentina. Me parece que ahí donde lo que tiene que intervenir el Estado es en una mayor firmeza en la negociación con los grupos que tienen posiciones dominantes y que hacen abusos de esas posiciones dominantes en esos mercados sensibles. Sí, en algunos sectores donde están muy concentrados y son de servicios públicos, sí puede fijar las tarifas, pero por ejemplo las tarifas, precios, puede fijar las tarifas, pero está también los costos. Tiene una complejidad que me parece que hoy los estados inteligentes, obviamente con capacidad técnica, con preparación, con profesionalidad, lo que buscan es hacer un régimen de administración de precios. En sectores, como yo te decía, que son monopólicos y que quieren mayor intervención del Estado porque no hay competencia. Esto es uno de los puntos esenciales para entender qué es lo que pasa con los precios hoy en Argentina, donde vos tenés 5 fuentes de tensiones inflacionarias. Una de ellas es la que estamos mencionando, que es la de mercados oligopólicos. Hay mensajes de oyentes o preguntas de oyentes que me gustaría transmitirte. Dale, a ver. Sí, muchas gracias, Radio Nacional. Estoy escuchando a un señor que está hablando sobre los problemas de los precios, la inflación, el neoliberalismo que aumenta los precios. ¿No se dan cuenta que el capitalismo no puede funcionar más?
llegó a ser monopólico, no existe más. A las empresas no se necesitan más, a los empresarios. El que tiene que mandar es la clase obrera, los trabajadores. Tenemos que salir a la calle a reclamar. Buenas tardes, soy ministra del Barrio Santana. Quería si le puede preguntar al señor que está hablando sobre la inflación. ¿Cómo tendríamos que hacer nosotros, los comunes del pueblo, para frenar el tema de los aumentos, que es un desastre? Yo estoy totalmente de acuerdo con los programas del gobierno, cómo se llevan las cosas hasta ahora, pero el tema de la inflación es terrible. Acá en los supermercados barriales, los que son de acá de Mendoza, que ya sabemos los dos que pisan, que son descaradamente ladrones. Bueno, ahí están las dos intervenciones de nuestros oyentes. La primera pidiendo un gobierno de clase obrera, más o menos. Claro. Y uno... y la segunda, una cosa que se ha repetido mucho, que es esto de las dudas frente a medidas como por ejemplo los acuerdos de precios, digamos, qué tan efectivos son, cuánto se puede controlar eso, y en todo caso, y en algunos casos, cuál sería un paso más allá, si vamos a la fijación de precios, a ley de abastecimiento, y además la oyente, me parece que con inteligencia nos plantea, y sobre todo Alfredo le plantea, el rol de los clientes, de los consumidores, ante una situación ante los formadores de precios. Sí. No, me parece clave, además de las políticas de Estado, porque principalmente están las políticas de gestión económica. Una es los acuerdos de precios. Los acuerdos de precios son una herramienta, no son una medida mágica ni algo que lo solucione de un día para el otro. Es una herramienta de política económica que se ha tomado en Argentina en muchas otras oportunidades, que algunas tuvieron éxito, otras no tuvieron éxito. Es falso que siempre fracasaron. A nivel internacional también hay experiencias de acuerdos de precio y controles de precio, donde algunas fueron efectivas y otras no. Entonces, eso es de responsabilidad del Estado. Pero después también hay una responsabilidad que no es al mismo nivel, está en un nivel inferior, pero tiene que ser una responsabilidad social, la del consumidor. Uh-huh. Y la verdad que si te aumentan los precios, si es en una forma descarada, no comprar. Y entonces de esa forma se va domesticando, entre comillas, a los que son los formadores de precios. Porque alternativas además a estos formadores de precios, las grandes cadenas de supermercados o hipermercados, siempre hay, digamos, quizás no es tan cómodo para quien va a comprar en el hiper encontrar todo, pero tenés las ferias ferias o verdulerías grandes nada más, de verduras, lo mismo carnicerías, como alternativas a estos lugares. Es un desafío para el consumidor. Digamos, vuelvo a repetirlo, para mí la responsabilidad primaria está en la política gubernamental, en las políticas oficiales. Ahora bien, después hay responsabilidad del consumidor, y es como vos lo estás mencionando, hay alternativas, es más molesto, porque es más fácil ir a un solo lugar y en ese lugar tener todo y que tengas con precios accesibles los productos que estén disponibles. Pero bueno, si hay en un momento estacionales o por especulación hay un precio que salta muy fuerte el precio y no hay que consumirlo, digamos, la verdad, nadie se muere si durante una semana no come tomate, por ejemplo. No, y como un modo también de no sacar esta otra tercera pata que habitualmente o últimamente se invisibiliza, que es la de los empresarios, más allá de las personas por su trabajo reclamando o como consumidores reclamando y el Estado mediando. Claro, porque además yo creo que el consumidor con este tipo de demandas, y si tiene este comportamiento, es una colaboración pero imprescindible y fundamental para fortalecer precisamente las políticas públicas. Puede ser que así como hay teorías ortodoxas y heterodoxas, haya prácticas ortodoxas de consumo, y que lo que hay que hacer es ser un poco más heterodoxo en las prácticas, es decir, tratar de ir a otros mercados, a otros negocios, a comprarle a otra gente. O no comprar. Claro. Hay un tema a veces de los productos estacionales que no hay una cultura en Argentina, y la verdad esto es en todas las provincias. No hay una cultura para el tema de la estacionalidad. Digamos, la estacionalidad significa esto, lo que antes mencionaba, te decía el tomate, pero que tenés
en muchísimos otros, en otros productos, que hay momentos que no hay, el precio está altísimo, y bueno, no hay que consumirlo. O si hay una disparada en algún momento del precio del café, o del precio del azúcar. O de la yerba, como pasó hace poco, ¿no? O de la yerba, y bueno, hay que... tiene que incrementarse y tomar conciencia el poder del consumidor. Pero vuelvo a repetirte, para que no haya malos entendidos, lo fundamental son las políticas públicas, porque no quiero desviar la responsabilidad del Estado a nivel de políticas públicas, ni desviar la responsabilidad de lo que son los empresarios. Bueno, la verdad que ha sido muy gráfico, acaba de llegar a nuestra tecnología de punta un mensaje de texto. Un oyente o una oyente que pide que repitan el nombre del libro del entrevistado sobre economía, por favor. Cómo no, se llama Economía a Contramano, fue publicado a fines del año pasado, ¿no, Alfredo? Fue a comienzo de noviembre. Ah, claro, Y se llama Economía a Contramano, cómo entender la economía política. Sí, bueno, ha sido best seller, que no es el personaje de la novela de Fontana Rosa, precisamente. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento enorme por esta charla.